Buen día, mi nombre es Zaira López. Presento aquí mi documento. El día de hoy voy a realizar la exposición del escenario 2 del curso de diseño de planta. Entonces, como primer paso, nos indica acá, dice que es la pregunta número 1, que es ¿cuál es el producto final del sistema productivo modelo del semestre en curso y cuáles son sus características y funcionalidad? Entonces, para este tema estamos manejando el sistema productivo, que es el del cacao en polvo. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, lo siguiente: el producto final del sistema productivo de cacao en polvo es un polvo fino y homogéneo obtenido tras procesar los granos de cacao mediante fermentación, secado, tostado, molienda y la extracción de manteca de cacao. Algunas de sus características son que la textura es fina y baja humedad para mayor conservación, un sabor auténtico y aromático con notas naturales de cacao, color marrón variable según su procesamiento. Algunas de sus funcionalidades son uso en la industria alimentaria para chocolates, bebidas y repostería, fácil almacenamiento y larga vida útil, versatilidad en la mezcla con otros ingredientes. Esto quiere decir que este proceso garantiza un producto de calidad para su comercialización y consumo. Acá en la pregunta número 2 nos dice cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado y cuál es la secuencia de estas actividades. Entonces aquí podemos visualizar el diagrama que se realizó pues para el sistema productivo del cacao. Dentro de esa imagen pues encontramos cada subproceso. Entonces, en el diagrama del sistema productivo de cacao lo identificaron 10 subprocesos o tareas principales organizadas de una secuencia lógica de producción. La primera de ellas, recepción y limpieza de los granos de cacao. La segunda, eliminación de impurezas si los granos no son óptimos. Tercero, el tostado de los granos para desarrollar el sabor y aroma. El cuarto, descascarillado para separar la cáscara del grano. La quinta, alcalinización, donde se añade una solución para modificar acidez y mejorar solubilidad. Sexto, molienda para obtener licor de cacao. Séptimo, prensado de licor de cacao separando la manteca del cacao. Octavo, filtrado del licor de cacao para eliminar residuos sólidos. Noveno, textualización y pulverización del cacao para obtener un polvo fino. Y como último paso, almacenamiento y comercialización ya del cacao en polvo. La secuencia inicia con la recepción de la materia prima, sigue su procesamiento hasta obtener el licor del cacao y concluye con la transformación del polvo y su almacenamiento final. Acá como tercera pregunta nos dice, con base en la matriz de enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Entonces para ello desarrollamos una matriz de Excel. Acá tenemos la matriz que desarrollamos de cada actividad, de cada subproceso, con su respectiva pues, maquinaria empleada, eh, la lista de equipos de materiales y las salidas. Entonces, inicialmente acá iniciamos con el proceso de recepción de materia prima, que es el subproceso que se encarga del descargue y la inspección de los granos de cacao, verificando su calidad y asegurando su ingreso al sistema de limpieza para eliminación de impurezas antes del procesamiento. Entonces acá ya que la materia prima ya es el grano de cacao, la maquinaria utilizada, con sus respectivas dimensiones, su respectiva capacidad y acá foto de la respectiva máquina. Como también aquí podemos visualizar entonces la lista de equipos de materiales de manejos, que para este caso la recepción se manejan los transportadores de banda también con sus respectivas dimensiones, con su foto, el producto en proceso que es el grano de cacao seleccionado y el destino que es a la tostadora de granos de cacao. Y pues así se realizó para cada proceso del tostado, del descascarillado, de la alcalinización, de la molienda, del prensado, de la texturización, del empacado. Entonces aquí podemos visualizar cada detalle de cada subproceso. Entonces acá, resumido, el proceso productivo de cacao en polvo se estructura en distintas etapas con sus respectivas entradas, salidas y maquinaria utilizada. Entonces, dentro del primer proceso, que es la recepción de materia prima, la entrada son los granos de cacao mezclados, la maquinaria utilizada, pues la bean cleaner, limpiador de granos, la salida, granos de cacao limpio. El segundo tostado, la entrada que es granos seleccionados, la máquina un tostador de cacao, la salida son granos tostados. Tercero, descascarillado, la entrada son granos tostados, la máquina descascarilladora de cacao, las salidas son nib de cacao y cáscaras descartadas. Luego seguimos con la alcalinización, que la entrada son los nib de cacao, la maquinaria utilizada es la mezcladora industrial y la salida son los nib alcalinizados. Luego sigue la molienda, la entrada son los nib tratados, la maquinaria utilizada es el molino para cacao, la salida es licor de cacao. Luego seguimos con el prensado, que la entrada es licor de cacao, maquinaria utilizada prensa hidráulica para extracción de manteca y la salida es la manteca de cacao y la pasta de cacao pues ya prensada. Luego
Sigue la texturización y pulverización, que la entrada es la pasta de cacao sin manteca, la máquina es el molino de pulverizador, la salida es cacao en polvo. Y luego, como último paso, el envase de almacenamiento, la entrada del cacao en polvo, la maquinaria empacadora automática y la salida del producto final listo para la comercialización. Pues cada etapa del proceso garantiza la transformación del cacao crudo en polvo de alta calidad listo para su distribución y consumo. Luego nos hace aquí una pregunta que cuántas máquinas se requieren por su proceso. Esto también fue basado en una tabla de Excel que dice tabla de fracción de tiempo de planta de producción de cacao en polvo, donde nos brindaron pues algunos datos para poder determinar lo que nos plantea aquí la pregunta, cuántas máquinas se requieren por subproceso. En este caso, se requieren para cada subproceso 8 máquinas. Según la tabla de fracción de tiempo de la planta de producción de cacao en polvo, se requieren un total de 8 máquinas distribuidas de la siguiente manera por subproceso. Una para la limpieza, otra máquina para el tostado, otra máquina para el descascarillado, otra máquina para la tamización, otra para la trituración de grano tostado, otra para el prensado, para obtener la torta de cacao, otra máquina para la molienda de torta de cacao y por último otra máquina para el empaquetado del cacao en polvo. Cada subproceso requiere una máquina específica para su correcta ejecución, asegurando un flujo de producción eficiente. La cantidad de máquinas se determina con base en la fracción de tiempo utilizada en cada etapa del proceso y la capacidad de producción de la planta. Acá la siguiente pregunta es, explique el paso a paso de la forma en que implementó el método de factores ponderados para la localización de la planta. Entonces acá también pues nos brindaron un anexo de tabla de Excel basado en unos datos para que nosotros realizáramos una calificación para 3 ciudades asignadas con sus distintas actividades, procesos. Entonces en este caso pues aquí se dio su respectiva calificación para cada ciudad de Mosquera, Pamplona y Palmira para poder hallar su porcentaje de ponderación, que estaba basado en esta contextualización que nos dieron para cada ciudad, como podemos aquí visualizar. Y así mismo fue que determinamos y asignamos cada puntaje pues para cada ciudad. Entonces acá nos solicita la siguiente pregunta que explique el paso a paso la forma en que implementó el método de factores ponderados para localización de la planta. En mi caso, el paso a paso para aplicar el método de factores ponderados, evalué primero las ubicaciones según criterios clave, se asignaron ponderaciones a factores como mercado, competencia e infraestructura. Se calificaron las ciudades y se multiplican las puntuaciones por su peso, la suma total determinó la mejor opción. En este análisis, Pamplona tuvo la mayor ponderación, que fue del 8.45%, siendo la elección óptima. La zona industrial de Pamplona fue seleccionada por su infraestructura, acceso a transporte, mano de obra calificada y cercanía a proveedores y mercados. Además, ofrece incentivos y normativas favorables garantizando un entorno adecuado para el crecimiento de la planta. Acá, ¿qué criterios de localización tuvo en cuenta para realizar el ejercicio y qué importancia le dio a cada uno? Entonces aquí podemos visualizar la tabla de valor y ponderización que se le dio para la ciudad de Pamplona, que fue la seleccionada, y acá podemos visualizar su macro localización. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta? Para la localización de la planta se empleó el método de factores ponderados, considerando criterios como mercado al 20%, poder adquisitivo al 10%, competencia al 20%, infraestructura vial del 15%, servicios 20% y mano de obra con un 15%. La mayor importancia se da a la competencia del mercado y los servicios, ya que influyen directamente en la viabilidad y operación en la planta. Con base en la evaluación, Pamplona tuvo la mejor calificación, lo que convierte en la mejor opción para la instalación. Acá nos solicita, nos indica, pregunta, ¿qué resultados arrojó el método de factores ponderados para la localización de planta? ¿Cuál fue la ciudad elegida de acuerdo con los criterios considerados de la macrolocalización? El método de factores ponderados permitió evaluar distintas ciudades para la localización de la planta. Pamplona obtuvo la mayor puntuación con 8,45% para determinar la macrolocalización de la planta en la ciudad de Pamplona. Se evaluaron los 6 factores claves de distintos niveles de importancia. Mercado al 1%, evaluó el acceso a clientes potenciales, poder adquisitivo el 0,9%, consideró la capacidad de compra de la población, competencia el 2%, analizó la presencia en presencias similares en la zona, infraestructura vial el 1,2%, valoró el acceso y conectividad para el transporte, servicios el 2%, incluyó la disponibilidad de recursos básicos para la operación y la mano de obra 1,35%, examinó la disponibilidad y la calidad del recurso humano. Pamplona, debido a su infraestructura, disponibilidad de mano de obra y condiciones favorables para la operación de la planta. Como pregunta número 9, ¿cuál es la microlocalización de la planta? ¿Por qué razones se seleccionó el terreno para la ubicación de la planta? Sustente su respuesta considerando el plan de ordenamiento territorial de la ciudad seleccionada.
Entonces la macrolocalización de la planta se terminó seleccionando un terreno específico de la zona industrial de Pamplona, en el municipio de Pamplona, norte de Santander, Colombia. La elección de ese terreno se basó en varios factores claros. Conformidad con el plan de ordenamiento territorial, el terreno seleccionado está ubicado en una zona destinada para uso industrial según el POT de Pamplona, lo que asegura el cumplimiento de las normativas locales y facilita los procesos de licencias y permisos necesarios para la construcción y operación de la planta. También la infraestructura y servicios. La zona industrial cuenta con una infraestructura adecuada, incluyendo vías de acceso en buen estado, suministro de servicios públicos esenciales como el agua, electricidad y telecomunicaciones, lo que es fundamental para el funcionamiento eficiente de la planta. También accesibilidad y logística. La proximidad principal de rutas de transporte permite una logística eficiente para la distribución de productos y la recepción de materiales primas, reduciendo costos y tiempo de transporte. Disponibilidad de mano de obra, que es la ubicación de una zona industrial que facilita acceso a una fuerza laboral calificada, ya que es común que en estas áreas se concentren trabajadores con experiencia en el sector industrial. También un impacto controlado, un impacto ambiental controlado. Al estar en una zona destinada para actividades industriales, se minimiza el impacto ambiental y social en áreas residenciales o ecológicamente sensibles, cumpliendo con las regulaciones amigables vigentes. Acá ya es una conclusión. El uso de métodos de ponderación en el sistema productivo permite evaluar de manera objetiva distintos factores que afectan su eficiencia y viabilidad. A través de ejercicios en Excel se logró comparar y analizar alternativas, asignando pasos a criterios claves como costo, infraestructura y disponibilidad de recursos. Esta metodología facilita la toma de decisiones estratégicas, optimizando la ubicación y operación del sistema productivo para mejorar su desempeño y sostenibilidad. Y acá como recomendaciones, pues para optimizar el sistema de producción de cacao en polvo se recomienda identificar pues las entradas, actividades y salidas, que las entradas incluyen los granos de cacao, insumos y energía. Las actividades abarcan limpieza, tostado, moliente, envasado, como salidas tienen cacao en polvo y subproductos como la manteca de cacao. También la capacidad de planta, que busca definir los volúmenes de producción según la demanda y tecnología disponible, asegurando eficiencia y flexibilidad. También la localización de la planta, que prioriza la cercanía a zonas productoras de cacao, acceso a infraestructura vial, cumplimiento normativo. Muchas gracias por su atención.